¿Alguna vez sentiste que alguien te observa cuando estás solo en casa? Eso mismo le pasó a Marcos. Eran exactamente las 3 de la mañana, cuando el viejo reloj de la sala sonó. El silencio era tan pesado que podía escuchar su propio corazón. De pronto un ruido en la cocina lo hizo estremecer. Con miedo comenzó a bajar lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía bajo sus pies y el frío del pasillo lo envolvía como si alguien soplara en su nuca. Al llegar abajo, vio una sombra moverse, pero no había nadie. Su respiración se volvió agitada y el reloj volvió a marcar las 3 en punto como si el tiempo no avanzara. Marcos quiso regresar a su habitación, pero algo ya no lo permitiría. Dime, ¿te atreverías a seguir bajando sabiendo que quizás nunca subas de nuevo? Imagina llegar a tu casa y que el pasillo nunca termine. Aquella noche, Mateo abrió la puerta de su apartamento y se quedó inmóvil. El pasillo, que siempre era corto, se extendía interminable frente a él. Avanzó confundido, escuchando cómo el eco de sus pasos retumbaba una y otra vez como si alguien lo siguiera. A medida que caminaba, las puertas de los vecinos fueron desapareciendo hasta quedar solo paredes desnudas y frías. Al final del corredor la luz parpadeó. Allí estaba una figura idéntica a él. Tenía su mismo rostro, la misma ropa, pero con una sonrisa torcida que no dejaba de mirarlo. Mateo intentó correr, pero las luces se apagaron de golpe. El eco de pasos continuó resonando, aunque ya no sabía si eran los suyos o los de aquello que lo imitaba. Y el pasillo nunca terminó. Dicen que si contestas el teléfono a las 3 de la mañana, no siempre vas a escuchar a alguien vivo. Esa noche Valentina dormía profundamente cuando el celular empezó a sonar. Eran las 3 de la mañana exactas. El número en la pantalla estaba oculto. Atendió medio dormida, pero al otro lado no había palabras, solo una respiración entrecortada. Pensó que era una broma y colgó. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, cuando contestó, escuchó su propia voz diciendo: «No te des vuelta, estoy detrás de ti». El celular cayó de sus manos. Sintió un aliento frío en la nuca. Giró lentamente, pero nunca llegó a gritar. A la mañana siguiente su cama estaba vacía y su celular seguía sonando con la llamada perdida de las 3 de la mañana. ¿Te animarías a contestar si el teléfono suena en una casa abandonada? Camila siempre pasaba frente a esa casa abandonada del barrio. Decían que nadie la habitaba desde hacía más de 30 años. Una noche, mientras regresaba del trabajo, la tormenta la obligó a refugiarse allí. El lugar estaba oscuro, húmedo, con un silencio sofocante. De pronto, un sonido rompió la calma. Un teléfono fijo comenzó a sonar en la sala, aunque no había luz ni electricidad en la casa. Con el corazón acelerado, Camila se acercó y vio un teléfono viejo, cubierto de polvo, vibrando como si alguien de verdad la llamara. Temblando, levantó el auricular. Una voz susurrante le dijo: «Ya te vi entrar y no vas a salir». Detrás de ella, la línea de teléfono colgaba cortada desde hacía décadas. ¿Alguna vez viajaste de noche y sentiste que alguien te observaba? Esto le pasó a Diego, el cual tomó el último ómnibus de la madrugada. El vehículo iba vacío, salvo por un pasajero al fondo, el cual estaba inmóvil mirando hacia la ventana. Con cada parada nadie subía ni bajaba. El reloj marcaba las 3:15 y el silencio era sofocante. De repente, el reflejo del vidrio mostró algo imposible. El pasajero no tenía rostro. Diego trató de levantarse, pero escuchó una voz detrás suyo. «Ya es tarde. Ahora viajas conmigo». El motor se apagó, las luces parpadearon y el ómnibus nunca llegó a destino. Dinos en los comentarios, ¿tú te hubieras bajado antes o seguido el viaje? ¿Qué harías si alguien tocara tu puerta en plena tormenta y afuera no hubiera nadie? Esa noche, la tormenta no dejaba dormir a Javier.
El viento hacía crujir las paredes y la lluvia golpeaba como piedras contra los vidrios. De repente, 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. Javier se levantó nervioso, pensando que tal vez alguien pedía ayuda. Abrió la puerta y no había nadie. Volvió adentro, pero al instante, los golpes sonaron otra vez más fuertes, más violentos. Al abrir por segunda vez, encontró algo peor: huellas mojadas, entrando a su casa marcadas en el piso, pero la puerta seguía cerrada por dentro. La tormenta rugía afuera. Adentro alguien caminaba lentamente hacia su habitación. ¿Te animarías a viajar en el último vagón del metro completamente solo? Era casi medianoche cuando Andrés tomó el metro. En el fondo del vagón, un hombre con sombrero lo observaba sin moverse. Se subió rápido para escapar de la tormenta que rugía afuera. Andrés intentó ignorarlo, pero a medida que el tren avanzaba, las luces parpadearon. De repente, el hombre ya no estaba en su asiento, estaba 2 filas más cerca. Andrés parpadeó y el vagón parecía vacío. Suspiró aliviado hasta que una voz helada le susurró al oído: el próximo en bajarse sos vos. ¿Tú te atreverías a subir a este tren? ¿Alguna vez te miraste al espejo y tu reflejo no te copiaba? Esto le pasó a Clara, la cual siempre dormía con un pequeño espejo frente a su cama. Una noche, al apagar la luz, notó que su reflejo seguía con los ojos abiertos mirándola fijamente. Se levantó, encendió la luz y todo volvió a la normalidad. Se convenció de que era su mente y se acostó otra vez, pero escuchó un susurro: no cierres los ojos, estoy esperando a que lo hagas. Se quedó quieta con el corazón acelerado. El espejo empezó a mostrar un reflejo de ella misma, pero con una sonrisa grotesca y ojos negros. Antes de que pudiera levantarse, la figura salió del vidrio y se sentó sobre su pecho. Nadie volvió a ver a Clara. En su lugar, frente al espejo, había una nueva figura reflejada sonriendo. ¿Te animarías a entrar solo a una feria abandonada de noche? Lucas siempre pasaba frente a la feria abandonada en su bicicleta. Una noche escuchó un carrusel girando y decidió entrar. Las luces parpadeaban y entre los caballos apareció un payaso con maquillaje corrido y una sonrisa imposible. No habló, solo rió. La risa se volvió más fuerte hasta que Lucas entendió que ya no venía de enfrente sino de atrás. La bici quedó tirada en el suelo y nadie volvió a ver a Lucas. Pero muchos aseguran que, al pasar de noche por la feria, escuchan la misma risa mezclada con el chirrido oxidado del carrusel. ¿Tú te atreverías a ir a ese carrusel? ¿Alguna vez escuchaste una voz en la radio que no debería estar ahí? Martín encontró una vieja radio en el desván de su abuelo. Era pesada, cubierta de polvo y con un dial que apenas giraba. Aquella noche de tormenta decidió encenderla solo por curiosidad. Al principio solo escuchó estática hasta que una voz susurrante comenzó a hablar. Martín, no apagues la radio. Él se congeló. Nadie sabía que estaba en ese cuarto. Giró el dial nervioso, pero cada frecuencia repetía lo mismo con voces diferentes, todas llamándolo por su nombre. Martín intentó apagarla, pero la perilla no respondía. La radio seguía encendida, aunque la había desconectado del enchufe. Entonces la voz cambió, esta vez más cerca, casi detrás de él. Te dije que no la apagaras. ¿Qué harías si el ascensor de tu edificio se detuviera en un piso que no existe? Claudia subió al ascensor y presionó el 7. Pero al llegar al piso 4, las puertas se abrieron solas, mostrando un pasillo oscuro y helado. Escuchó un susurro llamando su nombre y vio una sombra estirarse hacia adentro. Nerviosa, apretó el botón de cerrar hasta que las puertas finalmente se cerraron. Respiró aliviada hasta que notó que el ascensor ya no iba al 7.
Ahora descendía lentamente hacia el sótano, un sótano que en su edificio no existía. ¿Y si te dijera que hay una emisora de radio que solo transmite para los muertos? Mateo era técnico de sonido y trabajaba en una pequeña estación local, a lo que una noche mientras ajustaba la antena, captó una frecuencia que no estaba en el registro. Al sintonizar, escuchó voces, pero no eran noticias ni música, eran susurros. Uno a uno comenzaron a decir nombres y entre ellos el suyo. De pronto, la señal se volvió más fuerte y en el fondo se oía un llanto mezclado con gritos lejanos. La voz principal le dijo: «Mateo, abre la puerta». Confundido miró hacia la entrada del estudio y vio una silueta oscura esperando. Desde esa noche, la frecuencia sigue activa y quien la escucha jamás vuelve a ser el mismo. Dime, ¿te atreverías a sintonizarla? ¿Alguna vez escuchaste la historia de la puerta que nunca debía abrirse? ¿Alguna vez escuchaste golpes en la pared cuando estás completamente solo? Yo también pensaba que era mi imaginación, hasta que alquilé esta casa. Tiene un pasillo largo, silencioso, y al fondo, una pared que antes era una puerta. Cada noche, escucho 3 golpes. Siempre 3. Justo desde ahí. Y esta madrugada, me llamaron por mi nombre. Me acerqué, toqué la pared y desde el otro lado me respondieron. Ahora hay una grieta. Algo se está abriendo. Y creo que me está buscando. A mí o a ti. Si esta puerta aparece en tu casa, no la abras. Porque si la abrís, ya no vas a poder cerrarla. ¿Alguna vez escuchaste pasos en tu casa cuando estabas solo? Esto le pasó a Lucía, la cual pensó que era su imaginación, hasta que aquella noche lo comprobó. La casa estaba en silencio, pero en el pasillo resonaban pasos lentos y pesados que parecían acercarse a donde se encontraba ella. Ella agarró su celular para iluminar, ya que la oscuridad de la noche no le permitía ver nada. Y en la pantalla de su celular se reflejaba algo detrás de ella. Una silueta alta y deforme, la cual no estaba allí cuando Lucía se giró. Pero lo peor no fue eso, sino escuchar la respiración de aquella criatura justo en su oído. ¿Contestarías una llamada si sabes que viene de alguien que ya está muerto? Esto le pasó a Javier, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Era medianoche, y el teléfono del viejo hotel donde trabajaba comenzó a sonar. La pantalla mostraba habitación 6, pero esa habitación estaba vacía desde hacía años. Javier, intrigado, contestó. Al otro lado, una voz susurró su nombre. El sonido era frío, distorsionado, como si viniera desde muy lejos. La voz le dijo: «Ven, te estamos esperando», y la llamada se cortó. Decidió subir para comprobarlo, y cuando abrió la puerta de la habitación 6, no había nadie, solo un teléfono viejo, descolgado y la línea aún abierta. La última vez que alguien lo vio estaba dentro de esa habitación, hablando con alguien que no estaba allí. Dime, ¿tú atenderías esa llamada si sonara esta noche? ¿Alguna vez te has mirado en un espejo y has visto algo que no eres tú? Pues esta es la razón por la que el viejo hospital psiquiátrico permanece cerrado. Lucía era enfermera y decidió entrar para grabar un video. Entre pasillos polvorientos encontró una pequeña habitación con un único mueble, un espejo alto, agrietado. Se acercó y lo extrañó fue que su reflejo no imitaba sus movimientos. Primero sonrió, luego levantó una mano, pero no la misma que Lucía levantaba. Su reflejo empezó a acercarse al cristal hasta que apoyó ambas manos contra él. Lucía sintió un golpe en el pecho y cayó al suelo.
Cuando miró de nuevo, el espejo estaba vacío. Desde entonces dicen que si entras en esa habitación, el espejo no te devuelve a ti. Dime, ¿te atreverías a mirarlo aunque no estuvieras solo? Escucha bien, si alguna vez te registras en un motel y el recepcionista te dice que no uses una habitación, hazle caso. Yo no lo hice. Era de madrugada y el hombre de la recepción me miró serio. No entré a la habitación 6. Pero la curiosidad pudo más. Al entrar, el aire estaba helado y frente a la cama, un enorme espejo reflejaba toda la habitación. Me senté a mirarlo y noté algo imposible. En el reflejo la cama estaba vacía. De pronto mi reflejo se levantó solo, sonriendo con una boca demasiado amplia. No podía moverme. Mientras esa cosa en el espejo se acercaba, ponía un dedo en los labios y susurraba. ¿Alguna vez escuchaste la historia de la puerta que nunca debía abrirse? Dicen que en lo profundo de un pueblo olvidado, una joven llamada Sofía heredó una casa antigua. Una advertencia le repitieron todos: nunca abras la puerta del fondo. Pero ya sabes cómo es la curiosidad. Una noche lo escuchó. Un susurro. Alguien o algo la llamaba desde detrás de esa puerta. Se acercó, temblando. La puerta estaba entreabierta y adentro solo oscuridad. Una silla meciéndose sola. Entró. La puerta se cerró de golpe. Y entonces las vio. Fotos. Decenas de fotos antiguas colgaban en las paredes. Todas eran de ella, pero en escenas que nunca vivió. En una lloraba, en otra enterraba algo. Gira lentamente y se encuentra con un espejo. Su reflejo no era suyo. Desde esa noche, nadie la ha vuelto a ver salir. Pero si pasas frente a esa casa, dicen que aún podés escuchar su voz, susurrando desde el otro lado de la puerta. ¿Te animarías a abrirla? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes? Pues escucha lo que le pasó a Clara y dime si después de esto podrás dormir tranquilo. Eran las 2 de la madrugada. Clara despertó con un leve susurro, el cual no venía de la calle, sino de la escalera de su propia casa. Se levantó y comenzó a bajar lentamente. A cada paso el aire se volvía más frío y la oscuridad más espesa. A mitad de camino se detuvo en seco. En el último peldaño había una silueta negra inmóvil mirándola. No tenía rostro, solo un hueco oscuro y una sonrisa larga imposible de olvidar. El susurro volvió, pero esta vez estaba justo detrás de ella. Dime, ¿tú qué harías si sintieras esa respiración en tu nuca ahora mismo? ¿Alguna vez te despertaste y viste a alguien parado en tu casa que no debería estar ahí? Mateo vivía solo en un pequeño departamento. Esa noche un golpe seco en la puerta lo despertó. Medio dormido fue hasta el pasillo, pero al abrirla no había nadie. Iba a regresar a su cama cuando escuchó pasos detrás de él. Lentamente volteó y al final del pasillo una figura alta y delgada lo observaba inmóvil. No podía verle la cara, solo un rostro borroso, como si estuviera cubierto de niebla. Mateo retrocedió, pero la figura comenzó a avanzar. Cada paso sonaba como un golpe hueco en el suelo. Se encerró en su habitación temblando. La puerta se sacudía y entre los golpeteos una voz grave susurró: no cierres los ojos. Al amanecer, la puerta estaba abierta, pero Mateo ya no estaba. ¿Alguna vez recibiste una llamada y no había nadie al otro lado? Anoche, mi teléfono sonó a las 3:17 de la mañana. Miré el número, el cual era el mío. Al contestar, solo escuché mi propia respiración. Entonces, una voz idéntica a la mía me dijo: no salgas de tu habitación, está justo afuera. Y en ese momento alguien golpeó mi puerta 3 veces. Y no vivo con nadie. Ahora cada vez que suena el teléfono, la llamada dura un poco más. Y cada vez está más cerca. Si esta noche tu teléfono suena y ves tu propio número, no contestes.